saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal, Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este miércoles 7 de mayo del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos leyendo la información porque ahora reaparece el señor Saco de Pus y se va a TV Azteca. Ahora en el programa de Sergio Sarmiento, este chayotero, también impresentable, que en su momento fue uno de los que firmó ese famosísimo pacto por México para callar, para cerrarse el hocico, y nadie lo va a olvidar. Ahora, en el espacio que le queda, que es en TV Azteca, y como sabemos que ha sido TV Azteca uno de los que ha estado duro y dale atacando esta reforma de telecomunicaciones porque tiene mucho miedo de perder esa concesión, pues ahora empieza a llamar a estos actores políticos en decadencia para venir a hablar mal de esta ley de telecomunicaciones. Arman todo un showcito, un teatrito entre ellos. Te van a quitar en pocas palabras tu programa, le dice a Sergio Sarmiento. Y el otro, pues obviamente, le sigue el juego de manera descarada. Por eso, es que quería iniciar con estas palabras que también ha dicho en varios espacios el diputado Arturo Ávila. Y de hecho, palabras en donde cayó a otro panista, como Damián Cepeda. De derecho tutelado es la libertad de expresión consagrada en el artículo 6 constitucional. Es una reforma que democratiza, sin duda, del espectro, que lo acerca al pueblo de México. No es cierto que esto ya lo habían hecho antes. La verdad no es una nueva ley, es la misma ley, nada más que la presentaron como nueva y le cambian, pues yo creo que un 10%. Aquí hay un número importantísimo. Más del 90% empezando por el tema. Ya ves que ellos tienen esta vanidad y piensan que todo lo han hecho antes, pero realmente la gente les ha puesto un alto en su cara y les ha enseñado que ellos son algo que no queremos del pasado. Hay que dejarlo clarísimo. Es una ley que democratiza el espectro, que acerca a las comunidades de los pueblos originarios, a los que ustedes siempre invisibilizaron, a los pueblos afromexicanos que hoy tienen más derechos en la Constitución y que ustedes nunca lo hicieron, y a las comunidades sociales y rurales. Y por supuesto que es una legislación que atiende a los usuarios, y no solamente atiende a los usuarios, voltea a ver a los usuarios. No hay censura, como lo han tratado de vender. Incluso, fíjate, me sorprende, ahorita que ya no está en discusión el 109, sigue diciendo que hay una ley censura. La agencia, es decir, el gobierno, una sola persona, de hecho, emitirá los lineamientos. Este artículo ya no está en discusión el 109, que es el que tanto los alebrestó a los señores, lo que tanto les molestó. Damián con sus argumentos vacíos como siempre. Claro, o sea, lo único que decía el 109 es, oye, si tú tienes una plataforma comercial, de estas que venden productos chinos, por ejemplo, que las vemos todo el tiempo en nuestras redes sociales, y no pagas impuestos, la autoridad puede bloquear temporalmente ese sitio. Oye, hoy, si tú tienes una empresa, la empresa que tengas, y no pagas impuestos, te bajan los sellos digitales, se acabó, no puedes facturar. A eso se refería específicamente. Pero a estos les encanta hacer el drama y hacen todo de manera para generar caos, tragedia. Y eso fue lo que llegó a hacer este miserable Saco de Pus con Sergio Sarmiento. Escuchen ustedes. Pero es un tema al que le has dedicado mucho tiempo. Entonces déjame empezar por el principio. ¿Esta iniciativa es una mejora o es un retroceso? Es un absoluto retroceso. Retroceso de 30 años, porque precisamente hoy por la mañana estaba recordando de cuándo fue que se aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones de 95. Ahí era yo oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero también tenía a mi cargo el jurídico. Fue en junio del año de 1995. ¿Y qué crees? Esa ley ya preveía la existencia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones como cuerpo colegiado, órgano regulador en la materia. Esto
que estamos hoy viendo como un proyecto es un retroceso de 30 años en este país. ¿Por qué es importante que el regulador sea un órgano colegiado y no sea, pues como se plantea en esta ley, simple y sencillamente el titular de la nueva Agencia de Transformación Digital? Que por cierto, cuando ves la página oficial de la creación de la Agencia de Transformación no tiene nada que ver con... Nada que ver. Sí, supuestamente iban a modernizar los trámites. Era para simplificar trámites y modernizar todo usando las tecnologías de la información y las comunicaciones. Lo cual era perfectamente correcto. Sí. Muy bueno y muy necesario. Y de pronto dicen, ¿por qué no? Le pasan todo lo que trae el IFT a la agencia, bueno, es lo que pretenden, a esta Agencia de Transformación Digital. ¿Por qué es importante que sea un cuerpo colegiado? Porque, vaya, es tan especializado el tema de las telecomunicaciones que vincula aspectos jurídicos, aspectos económicos y aspectos tecnológicos, por lo menos. Entonces necesitas tener especialistas en cada una de estas áreas y además que la toma de decisiones, como puedes afectar a tantas personas en una competencia verdaderamente abierta y efectiva, pues tienes que hacerlo de una manera que sea equitativa y que sea apegada a derecho. Llevamos varios años o décadas en que las decisiones fundamentales de las telecomunicaciones y la radiodifusión se toman en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que acaba de desaparecer precisamente. Sí, que está por en proceso decisión, de bueno, está en proceso. Era no solamente un cuerpo colegiado, era un cuerpo autónomo. Porque es importante. Fíjate, no solamente autónomo, porque también lo era la COFETEL. Sí, con autonomía técnica, pero colgaba de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, desde su creación en el 2013 y particularmente ya con la ley del 2014, era un órgano constitucional autónomo. ¿Qué significa esto? Como el INEGI, como el Banco de México, como lo que era el INAI, la Comisión de Competencia Económica, absolutamente ajeno al Poder Ejecutivo, sin que tuviera la tentación el gobierno o el presidente de la República o el secretario de Gobernación de meter mano en los asuntos. Y además, un órgano colegiado de 7 comisionados transeccionales, electos por las 2/3 partes del Senado de la República, previo examen de un... Pero además eran especialistas. Especialistas. Los exámenes de veras para poder ser comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones eran peor que los de Harry Potter. O sea, de veras una locura para llegar a ser comisionado. ¿Pero qué crees que hizo el presidente López Obrador? Eran 7 comisionados del Pleno. ¿Sabes con cuántos estuvimos los últimos años? Con 4. ¿Por qué? Porque no le dio la gana al presidente López Obrador mandar los nombres de aquellos que ya habían pasado el examen. ¿Por qué quería el control? Porque quería el control. ¿Qué es lo que hizo con los órganos constitucionales autónomos López Obrador? Asfixiarlos. Primero con presupuesto y segundo con nombramientos. ¿Cuánto tiempo estuvo el INAI? Funcionando solamente con 4 comisionados sin poder tomar decisiones vinculantes. A esta iniciativa, esta nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión se le ha llamado la ley censura. Sí. Y en buena medida por un artículo, el 109, que le permite al titular de la Agencia de Transformación Digital, pues a suspender una plataforma digital. Sí. Sin tener ni siquiera que explicar por qué. Nada. Dice que los lineamientos los va a dar la propia agencia en el futuro. Y dice, a petición de cualquier autoridad competente. ¿Cualquier autoridad competente? Sí, de cualquier materia. Entonces le pide a la agencia... El policía de tránsito puede pedir que suspendan una plataforma digital. La Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Gobernación, el Consejo Nacional de Prevención para la Discriminación... O sea, cualquiera podría... Cualquier autoridad decirle, oye, lo que están transmitiendo en esta plataforma me parece que es ofensivo desde el punto de vista de esta autoridad. Entonces, dice el 109, suspende inmediatamente la transmisión, el funcionamiento de esa plataforma. Pero más inmediato, además sin derecho a una audiencia. No hay procedimientos de nada. Dice, los criterios que nos va a dictar la propia agencia. Pero te voy a decir algo que es más grave. Sabes que el artículo, creo que es el 201, ahora te voy a decir cuál es, dice que no hay manera de que tú puedas combatir estas decisiones de parte de la agencia, más que por la vía del amparo. Amparo indirecto y sin suspensión. ¿Qué significa amparo indirecto y sin suspensión? Buenísima pregunta. Tú puedes ir a un juicio de amparo y pedir eso, amparo y protección de la justicia federal, porque me están agraviando en mis derechos. O sea, ya me suspendieron mi plataforma, me suspendieron mi programa de televisión, y yo lo que quiero es pues seguir al aire, ¿no? Seguir al aire, en lo que discutimos el tema. Sí, o sea, se vale, por eso existe hoy, en un juicio, en un amparo indirecto, existe
esta figura de la suspensión provisional o definitiva. ¿Qué significa? Que el quejoso dice, por lo pronto, como me vas a afectar en mi esfera de derechos, sigue funcionando mientras vemos el fondo. Mientras vemos el fondo. Aquí dice no. Suspendo, no te doy la suspensión, iniciamos el juicio. O sea, castigo primero y ya después veo si hiciste algo mal. Y vamos al juzgado, 2 años. Y tú no puedes hacer nada en el ínterin, no puedes hacer nada en medio. Esto es absolutamente censura porque a discreción de una sola persona, un solo titular, que es Pepe Merino, de la agencia esta de transformación digital, que le reporta a la Presidente de México porque tiene el carácter... O sea, una sola persona va a poder ejercer funciones de censura, pero no nada más en plataformas digitales, en cualquier... radio, televisión, redes públicas de telecomunicaciones, todo lo que se transmita por internet. Si estamos al aire en este momento y deciden, no me gusta ese abogado, paren la transmisión, ¿lo van a poder hacer? Podrían... Digamos, quizás no así en este instante, porque además una cosa son las plataformas digitales y otra las concesiones de radio y televisión. Pero te pueden revocar una concesión de radio y televisión con la mano en la cintura y no puedes hacer tú nada porque no puedes irte al amparo con suspensión. Entonces te pueden bajar el switch, te pueden quitar una concesión de radio o de televisión si eres incómodo para el régimen. Entonces esto es un retroceso, insisto, de más de 30 años, pero además estás en un peligro de una subjetividad del funcionario público que por instrucciones del régimen puede traerte vigilando absolutamente todo lo que se diga o todo lo que se... ¿Nos lleva esto a los tiempos previos a estas reformas, las reformas de los 80, de los 90? Nos lleva a un tiempo que yo lo recuerdo muy bien, en que tenías libertad de prensa en medios impresos, pero en medios electrónicos lo que te decían es, perdón, no puedes decir nada en contra del gobierno, del ejército ni de la Virgen de Guadalupe. Pues así era. ¿Te acuerdas cómo tenías el control? A los periódicos con el papel, a través de la agencia esta de PIPSA, ¿no? Y luego las concesiones de radio y televisión que estaban en la Secretaría de Comunicaciones. Que te lo decían, no es que no puedes... Junto con RTC. No puedes ser crítico porque nos pueden quitar la concesión. Exactamente. Pero lo que es criminal es que después de lo que avanzamos en el 2013 con la reforma del artículo 6 constitucional a efecto de garantizar libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a la información, derecho de las audiencias, derecho de réplica, el acceso a internet, a la banda ancha, todo eso que está en el artículo 6 se puede venir abajo con una sola decisión de una sola persona por su solo capricho, por su arbitrio y punto. Y sin derecho a que te puedas defender en los tribunales. Porque además no tienes ningún mecanismo para la defensa de lo que a tu derecho corresponde. Entonces, no solamente este artículo que estamos comentando, el 109, está plagado, yo ya leí completa esta iniciativa, incluidos sus artículos transitorios, y te puedo decir que es muy preocupante. Por ejemplo, tú vas a traer un programa del exterior. Porque todo fue... Usaron la excusa de estos anuncios de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad, que decía no vengan a Estados Unidos porque los vamos a deportar. Entonces, ese spot que se subió indebidamente, ¿sí? Lo pudieron haber bajado con la ley vigente, punto. A propósito, TV Azteca no transmitió ese spot y fue una decisión tomada. Azteca no lo transmitió, pero Televisa sí lo hizo. ¿Qué debieron de haber hecho? Porque hay fundamento para ello. El artículo 2 de la ley, el 256, fracción octava, el 297 de la ley vigente. Bastaban esos artículos, invocarlos y decir, ese spot que pusiste hay que bajarlo, nada más. Y no tenías que cambiar una sola letra de la ley. Pero se usó este spot como una excusa para establecer una censura ya generalizada a los medios. Exactamente. Entonces dijo la presidenta, es que había un artículo en el 2014 que luego lo quitaron en la época de Peña Nieto. Y dices, ¿cuál artículo? No hay tal artículo. Engañaron al No se quitó ningún artículo en 2014. Es cierto. Al contrario, creamos la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Recordarás que antes había 2 leyes, una de telecomunicaciones y otra de radio y televisión, con la convergencia, pues que es natural por la época digital. Ahora hicimos una sola ley con una sola autoridad y entonces no había tal artículo. Pero pudiste haber dicho, ok, vamos a meter un par de artículos y ya. No, mandan una nueva ley que abroga a la ley vigente y que contiene todas estas arbitrariedades, que es absolutamente innecesario. Ahora, cualquier
contenido proveniente del exterior de cualquier persona, sea gobierno o no gobierno, pues una persona moral, persona física, cualquier agencia que esté comercializando cualquier tipo de contenido, vas a tener que pedirle permiso a la Secretaría de Gobernación antes de su transmisión, 15 días hábiles antes de que lo transmitas, y solo si Gobernación dice adelante, puedes transmitir el programa que proviene del exterior, sea de deportes, sea una película, sea una serie, sea un noticiero. Me parece absolutamente ridículo. Evidentemente así no va a poder funcionar, porque sería imposible. Pero significa esto que tienen el poder de sancionarte o de quitarte la concesión en el momento en que ellos quieran, porque siempre habrá a lo mejor un partido de fútbol de Inglaterra que transmitiste sin avisar. Así es. Con 15 días. No, y con todo lo que implica, imagínate que esto va a estar 15 días hábiles antes en manos de Gobernación, lo que va a ser el mercado negro de contenidos, ¿no? Por ejemplo, en una serie, en todas estas cuestiones que van por capítulos, en fin, lo van a tener primero en Gobernación. Esto, a ver, es irracional. Aquí tienes que dejar a la gente en libertad y poner ciertos límites. Los límites ya los tiene la ley actualmente, la clasificación y los horarios. ¿Tú piensas que realmente vayan a modificar de fondo la legislación o estos conversatorios? Mira, yo creo que estos conversatorios van a servir para dos cosas: para nada y para un carambas. ¿Sí? Como son todos estos ejercicios de parlamento abierto que ha hecho el sexenio anterior y el actual, que no sirven más que para perder el tiempo, hacer como que escucharon y no tomar nada en consideración, no moverle una sola coma. Como bien dijiste, ¿cómo te explicas que llegó a manos de los senadores este proyecto a las 10 de la noche del miércoles y a las 10 de la mañana del jueves ya estaban citados en comisiones para discutirlo y aprobarlo? A las 12 del día estaba aprobado. Te aseguro que no leyeron un solo artículo. Eran 226 cuartillas, si no mal recuerdo, 226 páginas. Sí, no, bueno, es que 280 y tantos artículos. O sea, dices, ¿cómo? ¿A qué hora lo leíste? Pero no solamente es leerlos, es entenderlos. Claro, y las consecuencias. Es brutalmente técnico el tema de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Entonces, no es posible que lo hayas digerido en tan corto tiempo. Javier Lozano, especialista en el tema de telecomunicaciones y radiodifusión, gracias por esta Y déjame entrevista. un comentario final. Esto sí nos pega a todos, ¿eh? Olvídate a qué partido le vayas, olvídate si crees en la política y en los políticos, esto sí nos pega a todos. Esta censura sí nos afectaría a todos los mexicanos, porque simple y sencillamente nos bajan el switch de lo que podemos ver, lo que podemos oír y lo que podemos decir. Vaya descaro, vaya manera de querer mentir, vaya manera de desinformar y generar un panorama de caos. Cuando esto, primero que nada, ya se postergó, van a ver esos diálogos que tanto querían para que luego no digan que no se le escucha a la oposición. A mí lo que se me hace patético es que ya he escuchado de dos, tanto de Ricardo Anaya como del mismo, ¿cómo se llama? Pablo Angulo del PRI, una de las personitas muy allegadas a Alejandro Moreno Cárdenas, que tal vez ni no vayan a estas discusiones. Entonces, ¿para qué hados querían que se postergara? Es eso, nada más hacer el dramita y querer dejar mal al gobierno. Son patéticos, son ruines, son perversos, y ya les va a llevar la ingada. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.